¿Qué tal, chicos? Espero que se encuentren bien. Les envío un saludo. El día de hoy observaremos el tema de mundo unipolar y multipolar. ¿Qué quiere decir esto? Pues vamos a observar qué define que el mundo se decida entre si una potencia domina en algún momento o es dominada por varias potencias al mismo tiempo. Esto tiene su origen en algo muy particular del ser humano, en algo muy básico que nos lo explican Pinky y Cerebro a continuación. Cerebro, ¿qué vamos a hacer esta noche? Lo mismo que hacemos todas las noches, Pinky. Tratar de conquistar al mundo. Es eso, conquistar el mundo. El humano, desde que surge, tiene ese instinto de conquistar territorios. ¿A partir de qué? De la guerra. Como lo observamos en este ejemplo del cine muy particular, El Señor de los Anillos, como un pueblo decide o pretende gobernar a otros pueblos para, decidir cómo se va a gobernar, decidir qué es lo que se va a hacer y cómo otros pueblos se defienden ante estas invasiones, ante la conquista. Es la conquista de territorios lo que va a definir cómo va a ser el mundo. Cuando una potencia logra dominar el mundo se llama unipolar. Cuando varias potencias confluyen le llamamos multipolar. Pero para eso se necesitan tres tipos de poderes. Uno es el poder económico. ¿Cuál es el poder económico? Pues aquel que se basa en la obtención de riquezas muy importantes, porque la riqueza va a definir el siguiente poder, que es el militar. Tú no puedes formar un gran ejército si no tienes los recursos económicos suficientes. ¿Y para qué te van a servir los ejércitos? Pues para dominar, como dice Pinky y Cerebro, el mundo, para conquistarlo. Y estos dos poderes, el económico y el militar, van a perfilar el poder más importante, el político. ¿Y por qué es el más importante? Porque es el poder que va a permitir gobernar. Es el poder que va a permitir influir sobre los demás. Es el poder que va a decidir qué hacer, qué no hacer, cómo gobernar o cómo influir culturalmente, como lo han hecho los Estados Unidos. De alguna manera, la influencia a través de marcas comerciales es un tipo de poder político, porque estás influyendo a las demás naciones culturalmente. Eso es también poder político. Ahora, vayamos al primer caso. Mundo unipolar. Es muy sencillo. Es cuando el mundo es dominado principalmente por una potencia militar, económica y política. Esto no quiere decir que sea el único país, el único estado, la única nación. No, pueden haber varias. Pero sí hay uno que determina cómo es el mundo. Y el ejemplo más importante es el Imperio Romano. Durante la antigüedad, casi siempre el mundo fue unipolar. Observamos, por ejemplo, al emperador que a partir del movimiento de su pulgar decidía si una persona vivía o no. Ese era poder. Y se observa todo el territorio que dominó Roma, prácticamente toda Europa, todo el norte de África y el Oriente Próximo. Eso era Roma. Bajo Roma vivían muchas personas. Muchos países que hoy conocemos tienen ascendencia romana, influyeron en la lengua, en las tácticas militares, gracias a su formidable ejército. Ahora, termina la Edad Antigua. Recordemos que la Edad Antigua concluye precisamente cuando cae el Imperio Romano de Occidente y se empiezan a perfilar poco a poco varias naciones, varios estados. Esta desintegración de Roma ocasiona que el mundo se vaya perfilando de un mundo unipolar a un mundo multipolar. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el mundo se ha dominado por más de una potencia, en el que van a confluir varias. No ya una va a decidir
qué se va a hacer, qué se va a conquistar, no, ya hay competencia en el poder. Y vamos a observar los siguientes casos cronológicamente. Primero, el Imperio Portugués logró expandirse gracias a un sistema formidable de barcos que lograron penetrar en prácticamente el Nuevo Mundo, África, Asia, pero que a la misma vez se vio ensombrecido por otro imperio muy importante del siglo XV y XVI, el Imperio Español. Si ustedes comparan el mapa del Imperio Portugués y el Imperio Español, pues España dominaba en cuanto al territorio, y eso permitió que fuera conquistando no solamente tierras en América, sino manteniendo provincias en la misma Europa. El ejército español de aquel entonces era uno de los ejércitos más avanzados. Y a la par de estos dos formidables imperios estaba también un país más pequeño que comprendió que podía conquistar no a través de ejércitos, pero sí a partir de la creación de una compañía mercantil de las Indias occidentales y orientales, es decir, a través del comercio. Los Países Bajos fueron el primer estado que comprendió que el mundo también se podía dominar a través del comercio, y lo hicieron a través del tráfico de esclavos, del tráfico de especies. Por su parte, también tenemos al Imperio Británico, un imperio que mientras estaba en decadencia, y España y Portugal, ellos empezaron a crecer y observamos sus dominios abarcaban también parte del mundo, y fue un ejército que gracias a su armada, gracias a su sistema defensivo que no permitió que la conquistaran otras naciones, logró mantener una hegemonía, junto con el Imperio francés, que observamos mantuvo colonias en el norte de América, en la parte occidental de África, pero también en Asia. Y el punto culminante del Imperio francés fue en la época de Napoleón Bonaparte, quien desafió la fuerza de las otras potencias en Europa y comenzó a invadirlas. Invadió España, invadió el centro de Europa, e incluso le puso frente al Imperio Ruso, que es el que observamos, el Imperio Ruso que abarcaba más de lo que hoy conocemos como el país de Rusia, y que fue también un imperio que se expandió sobre todo en Asia, pero también tenía bastante protagonismo en Europa. Ya un poco más cercano al siglo XX encontramos el desarrollo del Imperio japonés, que tuvo bastantes confrontamientos con China, con Indonesia, y que poco a poco comenzó a conquistarlas. El Imperio japonés también es muy particular porque es una isla muy pequeña comparado a otros estados. Por su parte, mencionar el Imperio austrohúngaro, un imperio muy fuerte en el centro de Europa y que tácticamente era muy importante, porque este imperio logró detener el avance, por ejemplo, del Imperio otomano, o lo que los historiadores denominan la conquista musulmana de Europa. Gracias al Imperio austrohúngaro lograron detener esas avanzadas y pues perfilar la historia tal como hoy es. Mencionar también ya en el siglo XX el desarrollo del Imperio italiano, que mantuvo colonias en África y que fue un aliado de los nazis. Aquí observamos una estampa de los soldados italianos que obtienen su máximo auge en la época de Benito Mussolini, su gran líder. Mismo destino que va a tener el imperio alemán bajo la efigie de los nazis. Se atrevieron a invadir varios países, varias potencias occidentales. Ya muchos de ustedes conocen el destino de este imperio, que fue muy corto, pero que a través de tácticas militares muy novedosas, como la guerra relámpago, logró invadir potencias como Francia e incluso ponerle frente al ejército rojo de los soviéticos. Este fue el multipolar.
muy perfilado en varios siglos, pero en el que varias potencias dominaron una tras otra. No había una potencia que dominara realmente el mundo. Y es así como llegamos al fin de este mundo multipolar tras la Segunda Guerra Mundial. Antes de la Segunda Guerra Mundial era un mundo dominado por varias potencias, pero después, como ustedes saben, los aliados quienes obtuvieron la victoria, que fue el Reino Unido de la Gran Bretaña, la Unión Soviética y los Estados Unidos, se perfilaron como las grandes potencias, aunque al final solamente dos fueron las grandes superpotencias, y son las que van a perfilar la Guerra Fría y los próximos 50 años prácticamente del siglo XX, es decir, de 1945 hasta finales de los 90, la lucha entre dos titanes, Estados Unidos y la Unión Soviética. Eso lo veremos en otro capítulo.